11:43, continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. Gracias por seguir interactuando con nosotros a través de @internacionales_GB. En esta parte nos acompaña el periodista desde Buenos Aires, Argentina, Marcelo Duclos. Un gusto, Marcelo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas. Gracias por acompañarnos hoy. Bueno, Marcelo, por supuesto queríamos profundizar contigo lo que ha sido estos comicios en Argentina, legislativos, pero muy importantes también para lo que era la estabilidad política de Milei y su gobernabilidad. Lo cierto es que no se entiende esta elección parlamentaria como una elección parlamentaria más. Probablemente hayan sido las elecciones parlamentarias de medio término más relevantes de la historia democrática, porque lo cierto es que desde 1916 hasta la llegada de Milei en el 23, todos los gobiernos democráticos venían o del peronismo o del radicalismo. Y cuando no venían directamente del partido, sí era de una coalición donde tenía una de las dos fuerzas mayoritarias como columna vertebral. En el 2023 llega un outsider, pero llega un outsider que debuta en la política, donde por primera vez en la historia no tiene intendentes, no tiene gobernadores, no tiene legisladores, no tiene diputados, no tiene senadores. Entonces sube el gobierno con una debilidad parlamentaria extrema, porque junto a la elección del 23 coincide una legislativa donde se renueva media Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Esa fue una elección de tercios, básicamente, donde Milei entra al balotaje, pero en la elección parlamentaria que vale saca solamente un tercio. O sea, de ese tercio saca un puñadito muy pequeño de diputados y un puñadito muy pequeño de senadores y arranca este proceso con esta debilidad parlamentaria. Entonces, lo que sucedió ayer es que fue la victoria, sin duda generó o se interpretó como una especie de respaldo a lo que se estaba empezando a hacer, que era a cara o seca, o el gobierno se consolidaba o realmente era una cuestión terminada y ha salido muy bien para el gobierno. Ahora, ¿qué camino se abre para Milei, para su partido, para su agenda? Bueno, la posibilidad de empezar a discutir la agenda en el Congreso, porque nosotros por nuestra Constitución hay cuestiones que el gobierno lo puede hacer mediante un decreto del Poder Ejecutivo y hay cuestiones que es obligatoria que pasen por el Congreso. Entonces, lo que el Poder Ejecutivo podía hacer como Poder Ejecutivo autónomo, lo cierto es que lo hizo. Milei llega a los 2 años de mandato de esta elección de medio término, habiendo bajado dramáticamente la inflación, dramáticamente, no había pasado hasta el momento un plan de estabilización de esta manera, porque lo más similar que vimos fue en el año 91 con la convertibilidad del peso dólar, pero lo cierto es que fue un proceso muy brusco, donde a la gente le confiscaron los depósitos, fue una cuestión muy traumática. Es la primera vez que se dio una cuestión medianamente civilizada con respecto a la baja inflación. En materia de seguridad se han hecho algunos avances con los gobernadores, porque esto depende de las provincias, como por ejemplo en Santa Fe, donde el narcotráfico estaba haciendo estragos. O sea, lo poco que puede hacer el Poder Ejecutivo lo hizo. Ahora, si vos querés tocar impuestos, como por ejemplo la boleta única de papel, se pudo hacer porque tuvo el respaldo legislativo. Entonces, todo lo que tiene que ver con la reforma laboral, estructural, impositiva, todo eso es sí o sí prerrogativa del Congreso. Entonces, a partir de ahora, Milei empieza a tener otro nivel de fuerza en materia de discusión legislativa. Y ahora, Marcelo, hay algo que ha llamado mucho la atención porque, por supuesto, venimos de estas elecciones del 7 de septiembre, las de la provincia de Buenos Aires, y además de estos meses, digamos, de zozobra del partido, buscando solucionar un poco más la crisis económica para quizás tener este triunfo de alguna manera previo a estas elecciones. Está también los casos de corrupción, algunos escándalos, incluso que involucran a Karina Milei, y se esperaba quizás un triunfo muy justo o quizás no, pero más bien ha sido amplio esta victoria para el partido de Milei. ¿Cómo se explica hay eso? Varias cuestiones. La cuestión de los audios que mencionas es una, que lo cierto es que al final, como el gobierno dijo, a ver, aparecieron audios, se escuchaban cuestiones, desde el gobierno se manifestaba
la inexistencia de delito, la oposición decía que lo había. Esto lógicamente generó mucho ruido político porque es un gobierno que puso la vara muy alta con respecto a la corrupción. Lo cierto es que cuando aparecieron las grabaciones, lo cierto es que cuando las grabaciones llegaron a la justicia, no avanzó. Entonces es muy probable que alguien que se haya sentido por ahí engañado en su buena fe, decir, bueno, acá evidentemente también hay casos de corrupción, cuando se levanta el secreto de sumario, cuando se pueden escuchar audios completos y que se ve realmente que no existía lo que la oposición decía, yo no te voy a decir que cuando eso estuvo en el candelero hayan partidarios de Milei que hayan decidido votar al kirchnerismo, porque eso no lo veo fácticamente. Pero por ahí sí alguien que dijo, y no voy a votar, o voto por alguna otra opción. Entonces, estas operaciones lo que suelen generar es una especie de boomerang, que cuando se lanzan generan como mucho ruido, pero cuando no aparece la manifestación del delito concreto y queda en evidencia que se trata de un tipo de operación, se vuelve en contra. La gente que se sintió engañada en su buena fe, termina generando un rechazo más grande hacia el sector político que impulsa la operación que hacia el espacio que fue perjudicado. Eso por un lado. Y por el otro lado, para mí no es menor la implementación de la boleta única de papel, que el kirchnerismo se ha opuesto en la provincia de Buenos Aires. Hasta este momento seguramente tú has visto que cuando los argentinos íbamos a votar, había muchas papeles, muchas listas de todos los candidatos, había muchas trampas, por ahí los frentes peronistas llevaban como 20 sublemas, entonces por ahí entrabas, habían 200 papeles y vos tenías que buscar uno. Era muy difícil votar, era muy engorroso, además un sistema caro e ineficiente. Y ahora simplemente están todas las opciones en una hoja, la gente va con su lapicera, marca la opción que quiere votar y las posibilidades del fraude se reducen drásticamente. Drásticamente porque antes por ahí se manipulaba a la gente diciéndole este es el papel que usted tiene que poner en el sobre, gente humilde que por ahí tenía miedo de que se pueda identificar. El robo de boletas, bueno, todas estas cuestiones se terminan con el tema de boleta única de papel, que me parece que junto al gobierno el sistema es uno de los grandes ganadores de la jornada de ayer, así que lamentablemente los argentinos nos hemos acostumbrado que en la provincia de Buenos Aires, feudo peronista y los otros feudos peronistas del país, uno tiene que ir a ganar con 4 o 5 puntos de diferencia porque el fraude te lo quita. Y lamentablemente se aceptó como una cuestión normalizada. Afortunadamente el gobierno consiguió votos aliados en el Parlamento para aprobar esto, porque al ser materia electoral no lo podía hacer por decreto del Poder Ejecutivo. Se aprobó la boleta única y ayer vimos la voluntad del electorado expresa sin manipulaciones. Así que ojalá esto llegue para quedarse para las próximas elecciones, sea el gobierno que sea el partido que gane, porque lo importante es eso, ¿no? La expresión pura del electorado. Ya para cerrar, Marcelo, ¿qué balance podríamos ofrecer con respecto, por ejemplo, a lo que ha sido calificado como una baja participación en estos comicios? Se hablan de un 68%. Hay algunas que han sido más altas y también más bajas, pero yo lo asocio con lo anterior. Generalmente mientras era más baja el nivel de participación, más se imponían los aparatos peronistas. Eso era así. Es más, había mucha preocupación en el gobierno por no alcanzar altos índices de participación, porque a este momento los tramposos se beneficiaban mientras menos gente votaba, así que fue una elección parlamentaria dentro de todo, dentro de lo normal a nivel de participación. Pudo haber sido más alta, pudo haber sido más baja, pero la conclusión es que importante que aunque no haya sido muy alto el nivel de participación, no se pudo imponer el aparato y la trampa con un nuevo sistema que lo cierto es que ha funcionado a la perfección. Muchísimas gracias, Marcelo, por acompañarnos hoy. A ustedes, muy buenos días. Marcelo Duclos, periodista desde Buenos Aires, Argentina. Son las 11:52 minutos. Ya regresamos con más de Noticias Globovisión Internacionales.